Aquello allí pudo haberme matado. No sé explicarlo bien. Solo sé que ese día, si hubiera estado 2 segundos más distraído, tal vez no habría vuelto a casa. Venía de Córdoba hacia Rosario. Ya había hecho ese trayecto decenas de veces, noches enteras rodando por ahí. Conozco cada curva, cada bache, cada punto de parada donde la gente suele detenerse para descansar un poco. La carretera es tranquila, bien señalizada, pero tiene unos tramos con vegetación alta a ambos lados, que si te da alguna avería en el camión, solo te van a ver si alguien pasa despacio. Esa noche eran como las 11 y algo, tal vez casi medianoche. Cielo limpio, sin una nube encima, temperatura agradable. Estaba escuchando música bajita, solo para no quedarme dormido. Cuando hice la curva de la Sierra del Portezuelo, quien pasa por ahí sabe cuál es, vi algo raro en medio de la pista. Era blanco, denso, pegado al suelo, como una neblina, pero presa en el asfalto como si estuviera acostada en el piso. No era polvo, no era humo, era una nube, pero el cielo estaba limpio. Aquello no tenía sentido. Hasta pensé en dar media vuelta enseguida, pero ya estaba encima. Reduje la velocidad, encendí las luces de emergencia. Los faros altos atravesaban lo blanco, pero la impresión que daba es que la luz rebotaba y volvía, como cuando enciendes el faro contra una pared. Cuando entré en ella, fue como si el camión hubiera entrado en otra cosa. Los vidrios se empañaron por dentro, como ese empañado de mañana fría, pero instantáneo. No veía nada, ni retrovisor, ni frente, ni nada. El aire acondicionado comenzó a chirriar y la velocidad del motor comenzó a oscilar como si el camión no tuviera más fuerza. El indicador de RPM temblaba. El motor fallaba como si estuviera pisando y soltando, pisando y soltando. Fueron unos 2 o 3 segundos ahí dentro, pero parecían minutos. Cuando salí de aquello todo se aclaró de nuevo. El vidrio se limpió solo, pero el tablero estaba medio apagado. El velocímetro estaba muerto. Las luces del tablero parpadeaban despacio. Después se apagaron del todo. Detuve el camión en el arcén medio sin poder creerlo. Bajé. El aire parecía normal. La carretera estaba desierta. Miré el suelo para ver si había pasado por encima de algo, qué sé yo, algún producto químico, alguna descarga de polvo, pero no había nada. El lateral del camión, que es todo de acero inoxidable, tenía unas manchas blancas como marcas de vapor, como si hubiera pasado por un invernadero. Me quedé un rato ahí parado, tratando de entender qué había pasado. Agarré el celular, llamé al seguro. Quise saber si podía seguir viaje o si era mejor esperar auxilio. La chica revisó la telemetría enseguida. Después me pasó con el técnico. El tipo dijo una frase que nunca olvidé. Su camión cayó de 92 a 30 en 2 segundos y volvió a la normalidad solo. Eso no pasa. No soy de hacer escándalo, ni de creer en todo, pero ahí fue diferente. Seguí viaje medio receloso, con el tablero todavía medio muerto, sintiendo que había algo mal. El camión hasta volvió a la normalidad después de unos 20 minutos, pero mi cabeza no volvió. Paré en la primera estación de servicio que encontré. Era de las grandes, con restaurante, baño y tienda de conveniencia. Estacioné cerca de los surtidores y fui directo a buscar a alguien de mantenimiento para ver si podían verificar si era una falla eléctrica u otra cosa. Mientras esperaba, vi que una patrulla de la Policía Vial Provincial estaba cargando combustible. Fui para allá a charlar. Hablé medio en broma, tratando de llevarlo con tono liviano. «Oiga, jefe, ¿ya vio alguna nube que ande arrastrándose por el suelo?» El policía, que estaba apoyado en la puerta de la patrulla, dejó de escribir en el celular enseguida y me miró fijo. El semblante le cambió. «¿Viste la niebla del embalse?» Me quedé helado, callado un tiempo. Después pregunté, «¿Qué embalse?» Miró para los lados, como quien piensa si debía o no continuar, y respondió bajito, casi como si no quisiera que alguien más escuchara.
Ahí cerca del portezuelo, después de las 11, la gente evita pasar. Dicen que esa niebla es lo que sube cuando algo vuelve. Pero no sé explicarte bien, ¿viste? Solo sé que aparece donde alguien va a morir. En ese momento me reí, pero fue risa nerviosa. Agradecí, me fui caminando y fui hasta la tienda de conveniencia a buscar un café. El corazón me latía raro, ¿sabes? Ese tipo de opresión que uno siente antes de alguna noticia mala. Y llegó. Mientras agarraba el vaso de café, escuché la sirena. Una ambulancia pasó volando, viniendo en sentido contrario. La chica de la caja levantó los ojos preocupada. Me quedé ahí esperando alguna conversación, algún comentario. No tardó mucho. Un conductor de auto, que también estaba parado en la estación, entró y dijo que un coche se había caído al barranco cerca de la curva donde yo había pasado. 2 ocupantes, accidente feo. La hora, por los cálculos, había sido 15 minutos después de mí. Ahí dejé de reírme. Volví al camión callado. Encendí el sistema de rastreo para tratar de revisar el video de la cámara frontal. Quería entender qué había pasado, si se podía ver algo de esa cosa blanca en el suelo. Solo que cuando vi el video, la cosa se puso peor. En los minutos en que recuerdo nítidamente estar dentro de esa nube, la cámara muestra lo contrario. El video no se corta, no falla, sigue grabando. Se puede ver el tablero apagándose, el sonido del motor oscilando, las luces parpadeando, pero la carretera está limpia. No hay niebla, no hay nube, no hay absolutamente nada ahí, ni por el parabrisas, ni en el asfalto, ni reflejado en ningún lado. Y eso me destruyó la cabeza porque sé lo que vi, sé lo que sentí. Recuerdo el vidrio empañándose por dentro, la sensación de estar dentro de algo que no debía estar ahí, pero en la grabación aquello nunca existió. Dicen que hay cosas que solo aparecen para quien necesita verlas, y tal vez sea verdad. No choqué, no rompí nada, estoy vivo, pero hasta hoy me pregunto si pasé por ella o si ella pasó por mí. Fue en el reflejo que lo vi, y lo peor es que solo ahí. No suelo volver tan tarde, siempre tuve la regla de no agarrar carretera después de la medianoche, pero ese día todo salió mal. Entrega atrasada, cliente que no aparecía, parada obligatoria en la estación para revisar una correa que estaba vibrando más de lo normal. Cuando finalmente logré salir de Mendoza, ya pasaban de las 2:30 de la madrugada. El tramo entre San Luis y Villa Mercedes es pesado de madrugada. Es una recta sin alma viva, poca iluminación, nada de arcén decente y el tiempo esa noche estaba por cerrarse. Cielo denso, medio verdoso, sin una estrella. Empezó a lloviznar y me vi obligado a mantener el faro en alto. Solo que la visibilidad empeoraba aún más por la llovizna salpicando en el parabrisas y ese brillo mojado en el asfalto. La cama baja que conducía era de 2 pisos, cargada con 5 autos, estaba pesada. Entonces, cualquier descuido, cualquier bicho cruzando, cualquier curva mal hecha, podía terminar mal. Aún así, confieso que estaba exhausto, los ojos pesando, la cabeza dando vueltas y fue cuando, sin querer, lo vi. Estaba pasando por un tramo completamente oscuro, sin poste, sin señal de nada, solo monte a ambos lados, y ahí, en el reflejo del capó mojado del camión, apareció algo. No estaba en la carretera, no estaba en los faros, estaba en el reflejo, una figura blanca, parada, sin forma muy definida, pero parecía humana, cabeza, hombros, brazos caídos, como si estuviera encima de la cama baja, mirando hacia la cabina, y solo se podía ver si miraba el reflejo del capó. Si miraba directo, desaparecía. Te juro, me congelé, no reaccioné, solo me quedé ahí mirando el reflejo y tratando de entender. Parpadeé, moví la cabeza. El reflejo seguía ahí, la figura parada, encorvada. El corazón empezó a latirme fuerte. No tenía sentido. La cama baja estaba cerrada.
La última estación había sido hace más de 30 kilómetros. Nadie subió, nadie pasó, no era posible. Aún así, puse la señalera, reduje despacito, me tiré al arcén y encendí las balizas. Agarré la linterna, bajé de un salto, tropezando en la escalera de la cabina. La lluvia se puso más fuerte, el olor a tierra mojada vino con todo, el sonido de las gotas en el metal de la cama baja era apagado, pero constante. Fui directo al lateral de la estructura, que tiene esas barras para subir hasta el segundo nivel, donde están los autos. Cada paso hacía que el metal crujiera. La adrenalina era tanta que me temblaba la mano sosteniendo la linterna. Arriba, nada. Revisé los 5 autos. Puertas cerradas, ninguna señal de forzamiento, nadie escondido, ni señal de gente. Pero había algo raro. En el techo del Gol blanco, el segundo auto de la fila de arriba, había una mancha extraña. No era suciedad de lluvia, no era barro. Parecía como si alguien hubiera presionado el rostro ahí, como si hubiera apoyado la frente y dejado la marca. Una marca medio ovalada, con una parte más clara en el centro, como el contorno de una nariz y 2 ojos cerrados. Pero no había huella, ni marca de mano, ni arrastre, nada alrededor, solo esa mancha aislada. Me quedé parado mirando el sonido de la lluvia, el frío, la respiración saliendo caliente y empecé a pensar, ¿me habré dormido al volante? ¿Habré imaginado? Bajé despacio, y solo entonces noté el ruido. Un tintineo metálico viniendo de arriba, sutil, rítmico, como si algo caminara por el techo de los autos, yéndose, paso por paso, pero no había nadie. Volví a la cabina tratando de no pensar demasiado, solo quería salir de ahí. Volví a la cabina con la cabeza hecha un lío. Encendí el motor, limpié el parabrisas con 2 toques secos, pero la lluvia ya se había puesto más fuerte de nuevo. Me acomodé en el asiento tratando de respirar hondo, solo que el volante parecía demasiado frío, como si alguien lo hubiera tocado antes que yo, como si ese tipo de frío no viniera de la lluvia. Aún así, puse el cambio y seguí viaje. Solo quería llegar a la próxima estación, dormir, olvidar, fingir que era solo cansancio. Pero bastó pasar 2 o 3 minutos más para que la cosa volviera a pasar. Estaba en el tramo más cerrado de la carretera. Monte alto a ambos lados, ningún punto de escape, arcén casi inexistente. El limpiaparabrisas apenas daba abasto para limpiar el frente. La visibilidad era mínima. Y fue ahí que lo vi otra vez, la silueta en el reflejo, en el capó, igualita, cabeza inclinada, hombros caídos, como si estuviera mirando directo hacia mí, pero desde un lugar donde no debería estar. El cuerpo de ella, o eso no se veía en los faros, ni en los espejos, solo en el reflejo del capó mojado. Parpadeé, la silueta seguía ahí. No me moví, solo fui llevando el camión al costado como si algo dentro de mí dijera que era para parar. Encendí las balizas, me tiré en el arcén estrecho y empecé a tocar bocina. Fuerte, largo, desesperado. Fueron segundos interminables, bocina continua, como si quisiera ahuyentar lo que fuera eso o tal vez llamar a algo. No sé. Fue cuando del monte del lado izquierdo de la pista surgió una sombra corriendo, tambaleándose, caída, un tipo, un motociclista aturdido, ensangrentado, con el brazo colgando torcido. Tropezó en el barranco, cayó de rodillas en el asfalto y levantó el brazo bueno, pidiendo ayuda. Bajé enseguida, corrí hasta él resbalando en el barro. El tipo temblaba de frío y dolor. Dijo con la voz casi sin fuerza que había sido tirado al monte por una camioneta que venía zigzagueando en la pista. Había salido de la carretera, se había golpeado la cabeza, perdido el casco y desmayado. Estaba ahí hacía rato en la oscuridad, sin fuerza para gritar. Si hubiera pasado de largo, si no hubiera parado, probablemente habría muerto ahí, aplastado, borrado, olvidado. Llamé a la ambulancia. Esperé con él.
Le di mi campera, traté de mantener al tipo despierto, y solo después, ya de vuelta en la cabina, cuando todo se calmó, me di cuenta de algo. El reflejo había desaparecido. No vi más la silueta. Y al pasar por el gol blanco antes de irme, la mancha en el techo tampoco estaba más. Nunca más vi ese reflejo, nunca más vi esa figura. Pero desde ese día siempre miro el capó mojado de la cama baja, como quien espera, como quien agradece, porque por más absurdo que parezca, yo no vi al muchacho caído, pero aquello me hizo parar. Y tal vez haya sido solo eso, hacerme parar. No es la cosa más horrible que vi en la carretera, pero es la única que me niego a tratar de entender. Porque si voy a fondo en eso, tal vez tenga que aceptar que aquello era real. Mi nombre es Javier Herrera, tengo 41 años, soy camionero hace 17 y ya crucé prácticamente todo rincón de este país arriba de un volante. Ya vi cada cosa de noche en la carretera que mucha gente ni creería, pero esta prefería nunca haberla visto. Era un flete normal, nada especial, pero caía en el tramo que casi todo camionero trata de evitar. La Ruta Nacional 40, saliendo de Salta y bajando hasta Tucumán. Quien conoce sabe, es suelo de tierra, mucho pozo, mucho monte y casi ninguna señal de vida. De día ya da una sensación mala, de noche. Entonces es solo vos, el camión y la oscuridad, nada más. Esa noche estaba cansado, pero no al punto de apagar. La cabina marcaba las 3:12 de la madrugada. El silencio era tan fuerte que escuchaba hasta el ventiladorcito del tablero. Carretera lisa adelante, sin ningún faro viniendo del otro lado, solo el sonido de los neumáticos comiendo la tierra seca. Fue cuando vi ahí en medio de la nada, del lado izquierdo de la pista, había una cabaña de madera, pequeña, con una galería al frente y una luz encendida adentro. Y lo peor, había alguien sentado en una silla en la galería. El cuerpo se balanceaba despacio, como si fuera una hamaca, solo que era una mecedora. La cabeza levemente baja, pero vuelta hacia la carretera como si me acompañara. Reduje la velocidad, te juro que reduje a propósito para estar seguro de lo que estaba viendo. No fue cosa de un segundo, no fue sombra, lo vi con los dos ojos, lo vi despacio, pasé con el faro pegando de lleno en la madera, la ventana iluminada y la figura ahí afuera. Y esa persona no se movió, solo siguió en el balanceo como si nada hubiera pasado. Seguí viaje con el pecho trabado. El tramo es largo y no había para dónde correr. Solo se podía seguir adelante. En cada curva miraba por el retrovisor hasta que la luz desapareció del todo. Pero la imagen no salió de mi cabeza. 2 días después, era hora de volver. Ya estaba con aquello martillando en la mente. Pensé para mis adentros, a la vuelta voy a ver si esa cabaña está realmente ahí o si me volé la cabeza. Solo que yo no me vuelo la cabeza, nunca me volé, nunca tuve alucinación. Y conozco la carretera lo suficiente para saber qué es espejismo y qué no es. Cuando llegué al mismo punto, la cabina marcaba las 3:15 de la madrugada, mismo horario. Reduje otra vez, ya casi con la respiración contenida, pero no había nada, solo el monte cerrado, tierra, pasto alto, ni señal de construcción, ni marca de cerca, ni resto de huella. Hasta paré, bajé del camión con la linterna en la mano y caminé hasta donde tenía la certeza de haber visto la cabaña. No encontré nada. Solo el suelo batido de la carretera, sin ninguna señal de obra, madera, nada, ni una estaca clavada, ni siquiera había espacio apropiado para que una cabaña existiera ahí. Era como si nunca hubiera habido nada ahí. Volví al camión con el estómago revuelto, encendí el motor y seguí viaje en silencio con ese nudo en el pecho. Pasé el resto del recorrido pensando si había perdido la cordura. 3 semanas después, nuevo flete, mismo tramo. Esta vez ni quería mirar, pero mirar en la carretera es instinto, no hay forma de evitarlo. Y cuando puse el ojo, ahí estaba de nuevo, la misma cabaña, la misma luz,
la misma galería y la misma figura sentada balanceándose, mirando hacia la pista. Esta vez, cuando pasé, la persona se levantó de la silla. No lo pensé 2 veces. Aceleré con todo. No miré el retrovisor, no miré al costado, solo seguí recto, con el corazón latiendo más fuerte que el motor. En el viaje siguiente, como era de esperar, no había nada, ni cabaña, ni luz, ni figura ninguna. A esta altura ya pensaba que estaba perdiendo la cabeza, hasta que un día, parado en una estación en Metán, comenté por arriba sobre lo que había visto. No entré en detalle, solo dije que pensaba que había visto una cabaña en un punto de la Ruta 40. El gomero más viejo, un señor ya con el rostro marcado por el tiempo, solo soltó una frase corta. «¿Vos también viste la cabaña entonces?» Y no dijo nada más. Después de ese día en la estación, quedé aún más perturbado, porque si hasta el gomero la había visto, entonces no era cosa solo de mi cabeza. Pero él no quiso explicar, y yo tampoco pregunté. Sentí que no me iba a gustar la respuesta. Traté de olvidar. Seguí trabajando, otros fletes, otras rutas. Solo que la mente de uno no olvida fácil, más aún cuando la cosa te remueve ahí en el fondo. Ya no dormía bien, soñaba con esa galería, con el balanceo lento de la silla, con la luz que no debía estar ahí en medio de la nada. Una noche de insomnio, ya en casa, me vino una idea. Mi camión tenía cámara instalada en el parabrisas que grababa todo el viaje directo en la tarjeta de memoria. Nunca tocaba esos archivos, pero esa madrugada resolví buscar. Quería probarme a mí mismo que no estaba loco, que aquello había sido filmado. Conecté la tarjeta en la computadora, adelanté el video hasta el punto exacto de la Ruta 40. El reloj de la pantalla marcaba 3:12. Sabía que era ahí. El corazón empezó a acelerarse antes incluso de darle play. En la grabación, la carretera aparecía oscura, solo iluminada por los faros. Arbustos secos a ambos lados, la tierra batida. Nada más que eso. Aumenté el brillo, puse en pantalla completa. Nada de cabaña, nada de luz, nada de galería, solo el vacío. Pero entonces noté algo que me dejó sin aire. En el video había sonido, y en medio del ronroneo constante del motor se podía oír claramente el crujido de madera. Rítmico, un balanceo lento, exactamente como una silla siendo empujada para adelante y para atrás. El ruido venía limpio, como si hubiera pasado al lado de la cabina. Pausé. Reproduje de nuevo. El sonido estaba ahí, y junto a él, casi imperceptible, venía otro detalle que me erizó completamente. Una respiración baja, lenta, fuerte, como si hubiera alguien muy cerca, bien cerca del micrófono, tomando aire con calma. En la imagen solo la carretera, pero en el audio era como si la cabaña estuviera ahí a mi lado. No aguanté. Cerré el archivo con la mano temblorosa, saqué la tarjeta de la cámara y borré todo. No quise guardar, no quise copiar, no quise nada, no quería correr el riesgo de escuchar de nuevo. Desde ese día, nunca más agarré ese tramo de la ruta de noche. Si el viaje cae en ese horario, paro antes. Prefiero dormir dentro de la cabina, parado en medio de la nada, que correr el riesgo de pasar por ahí de nuevo. Hay camionero que encara puma, asalto, puente cayéndose. Yo mismo ya vi de todo, pero aquello, sea lo que sea, no era para ser visto, mucho menos escuchado. Y es por eso que hasta hoy nunca más traté de entender. Borré el video, nunca más miré y nunca más paso por ese tramo de noche, porque aquello, sea lo que sea, no era para ser visto y mucho menos escuchado. No hubo grito, no hubo sangre, pero fue por poco, porque si hubiera tardado 5 segundos más con el cierre del pantalón, no estaría acá para contar. Esto pasó hace unos 4 años, más o menos. Era principio de marzo, noche sofocante, cielo sin estrellas. Estaba bajando por la Ruta Nacional 9, tramo entre Córdoba y Villa María, casi las 2 de la madrugada.
Ya había pasado de la última estación conocida y no daba para aguantar más. Quien maneja sabe. A veces no hay qué hacer. La vejiga aprieta, no hay base, no hay arcén iluminado, no hay alma viva cerca. La única opción es detenerse. Vi una entrada de tierra después de una curva suave. Esa entradita de suelo batido, solo el monte a ambos lados. Paré, faro alto pegando polvo en el aire. Apagué el motor. Agarré el celular para usar como linterna y bajé. Caminé unos pasos nomás, lo suficiente para no quedar visible desde la pista. Era ese monte cerrado, lleno de pasto alto y olor fuerte, húmedo, silencioso. Nada de grillo, nada de viento, solo un aire quieto, medio pesado. Abrí el pantalón ahí mismo, acomodé el celular para arriba entre unas hojas y empecé a orinar. El ruido fue fuerte, de esos que hasta parece que alivia el cuerpo entero, pero apenas empecé sentí algo mal. No dolor, no náusea, solo mal. Y fue ahí que noté el sonido de mi orina estaba tapando todo. No se podía escuchar nada más alrededor. Fue en ese instante que pasó, justo ahí conmigo vulnerable, de pantalón abierto, celular apoyado en una rama y sin poder mover la pierna derecha, como si el miedo ya hubiera empezado antes de que yo entendiera. De algún lugar del monte, del lado derecho, más profundo, vino un ruido de pisada. No uno, ni dos. Una secuencia de espacio al principio, pesado, arrastrado, como si alguien estuviera viniendo despacio, empujando pasto y rama seca. Me congelé. El sonido se puso más rápido. De repente, se volvió una carrera, como si hubiera arrancado. Ramas quebrándose, hojas abriéndose, tierra siendo pisada con fuerza, el sonido de alguien o algo viniendo en mi dirección sin parar. Traté de parar de orinar, no pude. Mi cuerpo no obedecía. Traté de subir el cierre. La mano me temblaba, el corazón latiéndome en el cuello, la respiración contenida y el ruido viniendo, corriendo, pesado, furioso. Se podía escuchar hasta la respiración de la cosa, honda, cargada, de una manera demasiado humana para ser bicho, pero también demasiado animal para ser gente. Fue ahí que rompí el susto. Sin subir el cierre, sin acomodar nada, giré y corrí. Corriendo de verdad, como niño huyendo en la oscuridad. Tropecé con una piedra, casi pierdo el celular, orina en las piernas, calzoncillo empapado, pero solo pensaba en una cosa, entrar en la cabina y cerrar la puerta. Subí al camión con el pantalón abierto, temblando entero. Cerré la puerta con todo. Trabé, apagué la luz interna y ahí quedé en la oscuridad, sentado, con el motor apagado, solo respirando. El sonido del monte había parado, pero yo todavía escuchaba el mío. Me quedé ahí unos buenos minutos sin hacer nada, sin encender el camión, sin prender la luz, sin respirar bien, solo con el oído pegado a la noche. No había más ruido, nada. El monte paró, pero fue justamente eso lo que me dejó más aterrado. Era un silencio que no era normal, porque la carretera, aun de madrugada, tiene un zumbido de fondo. Viento, insecto, algo a lo lejos. Ahí no había nada. Era como si hubieran apagado el sonido del mundo. Y fue en ese silencio que noté el pasto se estaba moviendo. No era viento porque no había viento. Era un balanceo lento, lateral, como si alguien se hubiera quedado ahí, respirando pesado, haciendo que el monte se abriera y cerrara despacio. No había más carrera, no había más rama quebrándose, pero algo seguía ahí, escuchando, parado, respirando detrás de la vegetación. Y yo ahí dentro de la cabina, sin coraje de pegar la cara a la ventana. Agarré firme del volante, aún con el motor apagado. Me temblaba la rodilla, el cuerpo entero todavía reaccionando como si tuviera que correr otra vez. De a poco, el ruido de mi propio corazón fue disminuyendo, pero la tensión no. Es más, nunca pasó. Me quedé dentro de la cabina por casi media hora, con el ojo fijo en la oscuridad del retrovisor,
esperando alguna sombra cruzar el faro apagado, esperando cualquier señal de que aquello se había ido. Pero no se fue. Cuando finalmente creé coraje de encender el camión, todavía con el pantalón medio abierto y el calzoncillo pegándose a la piel, hice la vuelta sin salir de la entrada y me fui de ese lugar sin mirar por el espejo. 2 días después, en Villanueva, paré en una gomería de borde de pista para revisar los neumáticos. Mientras el tipo tocaba las tuercas, saqué conversación y comenté el susto. No dije todo, claro, porque uno tiene vergüenza, ¿no? Solo dije que paré en una entrada después de una curva de madrugada y me pareció que había escuchado a alguien en el monte. El gomero dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se quedó callado unos segundos y después habló seco. «Paraste después de la curva de la escuela rural, ¿no?», confirmé sin entender cómo lo sabía. Y él solo completó. «Un muchacho desapareció ahí en abril. Iba para el norte. Se detuvo en el mismo lugar para mear en el monte. Nunca más volvió. Solo encontraron la chancleta. No respondí nada, ni él tampoco. Pagué, agradecí, subí al camión y me fui más callado que nunca. Desde ese día, si me dan ganas de orinar y no hay base, aguanto, aunque sea por 1 hora más, porque hay cosas que uno no necesita ver para saber que están ahí. Aquello que corrió hacia mí esa noche no era para que yo lo viera, era solo para sentir y huir. No hubo ruido, no hubo grito, hubo solo un parpadeo, un faro del lado opuesto de la pista que parpadeó una vez. Fue suficiente para no morir esa noche. Venía de Mar del Plata, sentido Tandil, Ruta Nacional 220C. Ya había hecho ese trayecto decenas de veces, tal vez cientos. Es tramo viejo, conocido y, por eso mismo, peligroso. Ese día estaba cansado, pero nada fuera de lo normal. Ninguna noche de sueño perfecta, claro, pero el camionero no se da ese lujo, es parte del trabajo. El reloj marcaba las 2:40 de la madrugada, cuando pasé frente a un restaurante cerrado. Había una combi blanca, toda destrozada, parada ahí adelante. Siempre estuvo. Parece hasta que es parte del paisaje. El tramo de ahí en adelante es medio traicionero, y nadie habla mucho de eso. Una recta larga de esas que arrulla, no tiene mucha curva, no tiene lomada, no tiene nada. Se puede andar en automático. Y fue eso lo que hice. Puse la radio más alta, me eché agua en la cara, abrí las ventanas, hice todo lo que uno aprende, pero la cabeza ya pesaba, ese ardor detrás del ojo, ¿sabes? La pelea del cuerpo para seguir despierto. Y ahí pensé, solo un segundo con el ojo cerrado, solo para aliviar el ardor. Cerré un segundo, me desperté en el tranco, el corazón disparado, y todavía recuerdo exactamente qué me hizo abrir los ojos. Fue un destello, un faro alto viniendo de la pista opuesta. No era continuo, era solo un parpadeo, uno solo, como si alguien me hubiera despertado a propósito. Cuando volví en mí, el camión ya estaba yendo al arcén. Agarré el volante asustado, tiré para la izquierda, sentí la parte trasera derrapar. El rugido del camión pareció más alto de lo que debía. Me temblaban los dedos en el volante. El bicho paró. Cuando bajé de la cabina, lo vi. Vi lo poco que faltó para acabar mi vida ahí. El frente del camión estaba a menos de 2 metros del barranco. 2 metros. Y debajo del barranco un río poco profundo lleno de piedras. Esas piedras cortadas, afiladas, con marca de vuelco antiguo ahí. Tierra batida, monte pisado, del tipo que muestra que otros ya cayeron. Temblando, bajé con la linterna. Fui hasta el asfalto, miré para el otro lado de la pista, vacío, sin auto, sin moto, sin reflejo. No había curva para reflejar luz, no había ningún punto alto, no había nada, solo una recta larga, oscura, silenciosa. Volví a la dirección y me quedé unos minutos parado ahí con las 2 manos en el volante, sudando frío, respirando por la boca, tratando de entender qué había pasado. No entendí,
pero agradecí estar vivo. Solo eso. Seguí viaje. Callado, la radio quedó apagada. La carretera parecía más estrecha que antes. Cuando llegué a una estación, unos 50 kilómetros después, me detuve para cargar combustible y tomar un café. El gomero estaba de turno por ahí, limpiando la vereda con una manguera. Era un señor de camisa abierta, pantalón sucio y gorra desteñida. Parecía ya haber visto de todo. Conté por arriba lo que pasó. No di mucho detalle. Solo dije que por poco no bajo el barranco en ese tramo después de la combi blanca. Él solo me miró, largó la manguera, se rascó la panza y habló bajito. Ahí hay gente que baja dormida y no vuelve. Ya cayó camioneta, motociclista, microescolar. Le pregunté si nunca pusieron radar, cinta reflectiva, cartel de atención. Sacudió la cabeza despacio. Pusieron todo, pero quien frena ahí es quien ve. Me quedé con eso atragantado en la garganta. Es quien ve. Unas 3 semanas después volví a pasar por el tramo, pero esta vez de día. Sol rajando, cielo limpio. Resolví detenerme y bajar. El mismo restaurante, la misma combi parada, ahora con monte creciendo alrededor. Caminé unos metros hasta donde mi camión casi se cae. El pasto todavía estaba marcado, tierra más suelta, y en medio del monte pisado había cosas ahí. Vi un espejo retrovisor roto colgado en una rama. Estaba colgando medio torcido, como si lo hubieran tirado ahí. Pero lo que me erizó no fue eso, fue el faro. Había un faro de moto viejo, bien oxidado, preso en los cables de una enredadera o alambre, apuntando justo a la pista, un poco girado hacia arriba, como si hubiera sido lanzado ahí con fuerza y quedado de esa manera. Todavía tenía un restito de lámpara adentro, medio amarillenta, rajada, pero estaba ahí apuntando hacia mí, del mismo lado de donde vino el destello esa madrugada. Puede haber sido reflejo, puede haber sido coincidencia, puede haber sido un aviso, no lo sé, y tal vez ni quiera saberlo. Solo sé que esa noche un faro parpadeó para mí una sola vez. Y creo que fue la única chance que iba a tener. Si hubiera parado 2 minutos antes, el pibe de la tienda habría muerto. Esa frase quedó martillando en mi cabeza por días, meses, tal vez. Y no es manera de decir, no era ni medianoche todavía. Estaba cruzando un tramo del interior de Buenos Aires, viniendo de una entrega rápida en azul. No era una ruta pesada. El camión estaba liviano. El clima hasta estaba bueno para manejar, pero ¿sabes cuando te da esa gana tonta de parar solo para salir de la cabina un rato? Fue eso. Ninguna urgencia, solo sed de un jugo de cajita, de esos bien dulces, con gusto a químico, que enfrían la garganta. Quería eso, y 5 minutos de silencio fuera del asiento. La estación estaba prácticamente vacía, una bomba con la luz parpadeando, y un auto viejo detenido del otro lado, medio tirado, pareciendo que a nadie le importaba más. No vi a nadie cargando combustible, ni moviéndose. Estacioné en la sombra, dejé el camión encendido en neutro por unos segundos, apagué y bajé. La noche estaba fría, ese frío seco de la pampa que no muerde de entrada, pero entra despacio por la campera. La tienda de conveniencia era de esas básicas, una puertita de vidrio rayado, cartel desteñido con promoción de energizante, luz blanca estallada ahí adentro. Entré sin pensar mucho. El sonido de la puerta automática ni dio tiempo de cerrarse bien. Ya vi al pibe detrás del mostrador. Estaba agachado, ordenando un estante de chicles. Debía tener, ¿qué? 17, 18 años, como mucho. Flaco, pálido. Usaba gorro y chaleco de la estación sobre el buzo. Adelante de la caja había un tipo, solo que no estaba pagando nada. Estaba parado, solo parado, con una mano en una alcancía azul de esas de donación. ¿Sabes de esas con un papel pegado diciendo «Ayude al hospital de cáncer lleno de monedas adentro»? Pasaba el dedo por la alcancía despacio, como si estuviera distraído o esperando algo.
Barba rala, gorra vieja, remera demasiado fina para el frío que hacía, y algo me llamó la atención enseguida. 2 gotas escurriendo de la nuca de él, sudor, pero no era calor, era miedo o tensión. Agarré una botellita de agua de la heladera. Cuando fui caminando hasta la caja, él no salió del lugar, solo dio un paso al costado, sin sacar la mano de la alcancía, se quedó ahí como si no me hubiera visto. El pibe se levantó, me miró y soltó un uf que casi ni salió. Ahí ya me di cuenta. Era ese tipo de cosa que uno aprende a identificar cuando trabaja con soldadura pesada, andamio inestable, gente equilibrándose con 30 kilos de herramienta colgando. Aprendes a leer movimiento antes de la caída. El tipo estaba por sacar algo, giradito de costado, mano yendo al bolsillo despacio. No hacía falta ser policía para verlo. Aquello era clásico, y no pensé, ni sé si tuve tiempo. Solo apoyé la botella en el borde del mostrador y la empujé sin querer. La alcancía azul cayó al piso con un estruendo. Las monedas se desparramaron todas, golpeando en el piso con ese sonido seco de moneda rodando. El tipo se trabó, perdió el tiempo de la acción. Aproveché, miré directo a los ojos del pibe y solté: «Che, pibe, ya trabajé en tienda. Cuando alguien mete la mano en el bolsillo de esa manera, ahí es mejor ya ir abriendo el cajón de la caja, ¿no?» La voz salió firme, ni alta ni baja, solo firme. El pibe se congeló, pero los ojos se le abrieron como platos, como si alguien lo hubiera jalado de vuelta al presente. El hombre me miró por 2 segundos, solo 2. Después empezó a retroceder, sin decir una palabra, paso por paso, 2, 3. Salió por la puerta, ni miró para atrás. Afuera, desapareció en dirección a ese auto tirado. Ahí adentro, solo silencio hasta que el pibe giró la llave en la puerta y se apoyó en el mostrador, respirando como si hubiera salido de una pesadilla de 3 horas. Y ahí lloró. Pero no ese llanto de sollozar, de gritar. Era un llanto mudo, pesado, que no sabes si consolar o solo escuchar. El pibe todavía tenía la mano en la frente cuando me agradeció. Bajito, sin fuerza. Nos quedamos ahí parados por algunos segundos. Nadie habló nada. El ruido del freezer de la heladera parecía una turbina. Respiró hondo. Me miró de nuevo y dijo: «Vino hace poco, estaba nervioso. Dijo que volvía armado hasta medianoche si no le daba la plata de la caja». La voz le fallaba. Trataba de mantener el tono firme, pero se le veía en la cara. Estaba aterrado. Dijo que trató de llamar a la policía, pero la señal se cortaba todo el tiempo, que no sabía si era verso o real, pero quedó con miedo de salir de ahí. Solo me quedé esperando trabado. No sabía qué hacer. Solo me quedé acá. Si usted no hubiera entrado, no terminó la frase y yo tampoco dije nada, porque en el fondo sabía lo que iba a decir. Me agaché, lo ayudé a juntar las monedas. La mayoría había rodado debajo de un estante. La tapa de la alcancía se rompió. Un pedazo del sticker del hospital quedó pegado en el piso. El pibe todavía temblaba. Trataba de limpiarse la cara, pero el uniforme ya estaba sucio de polvo y grasa. Le dije: «Che, sé que debes estar asustado, pero si fuera vos, llamaría a alguien ahora, al encargado, dueño de la estación cualquiera, dejar registrado. Este tipo a veces vuelve, a veces no, pero es mejor prevenir». Asintió con la cabeza, pero parecía que ni estaba escuchando bien. Me quedé ahí unos 5 minutos más. Tomé mi jugo apoyado en el freezer en silencio. Compré 2 cosas más que ni necesitaba, solo para dar tiempo. Cuando me fui, lo miré por el retrovisor y lo vi en el teléfono, trancado adentro, tratando de respirar hondo. Volví a la carretera como si nada hubiera pasado, pero había pasado y aquello quedó martillando por días, sin sonido, sin escena, sin nada aparente. Solo ese sentimiento de que por un detalle mínimo una vida podía haber sido arrancada de forma cobarde.
A veces me pongo a pensar, ¿y si hubiera parado 2 minutos antes, él todavía estaría ahí afuera esperando? ¿Y si fuera 2 minutos después? Uno siempre escucha historia de asalto, de violencia en estación de carretera, pero parece que es cosa de noticiero. Hasta la hora que entras en una tienda para comprar jugo y te das cuenta que un pibe de 18 años está aguantando el llanto porque piensa que va a morir. No tiene glamour ninguno en eso. No hubo heroísmo, no hubo escena de película, fue solo un accidente de ruta que se volvió escudo. Esa parada tonta que hice solo por ganas de jugo me persigue hasta hoy, porque no sé qué me guió a ese lugar en esa hora, pero sé que alguien necesitaba estar ahí y esa noche era yo.